Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de lo que estábamos viendo la semana pasada. Vieron que les dejé ya el Teams completo, ya tiene todas las, más o menos todas las cosas que tenía el anterior para este curso, para que le vayan pegando una revisada cuando puedan, ¿ya? A modo de resumen, ¿no es cierto?, recordar que estábamos viendo carbohidratos. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos, polihidroxicetosa, y, ¿no es cierto?, y utilizábamos las estructuras de Fischer para ver las formas, ¿no es cierto?, estiradas, podríamos decir, o abiertas de estos carbohidratos, y las fórmulas de Haworth para ver las formas cerradas, hemiacetales de los mismos compuestos. ¿Okay? Dijimos que estos compuestos podían formar estructuras del tipo piranosas y furanosas, dependiendo de la posibilidad que tuviesen de formar ciclos de 5 o de 6. ¿Ya? Dijimos también que cuando se produce este enlace, esta formación de ciclos, se produce por el ataque nucleofílico de un OH de la estructura del carbohidrato con un grupo aldehído, hace un grupo aldehído que forma un hemiacetal y termina por ciclar, ¿no es cierto?, la molécula. Se forma un hemiacetal cíclico. ¿Okay? Entonces tenemos la formación de furanosas, que son ciclos de 5, y tenemos la formación de piranosas también, para la formación de ciclos de 6. Recordar que esta formación de hemiacetal lleva a la formación de un nuevo grupo, de un nuevo centro asimétrico, ¿no es cierto?, porque el carbono, ¿no es cierto?, que es atacado por el grupo OH, es un carbono con hibridación sp2, y en su forma de hemiacetal ahora tiene hibridación sp3, y 4 grupos distintos, y por lo tanto tenemos un nuevo centro asimétrico, y la orientación de este nuevo centro asimétrico, del grupo OH de este nuevo centro asimétrico, se designa con las letras alfa y beta, y está relacionado con la orientación del grupo OH más que corresponde al carbono de mayor numeración, el OH del carbono que tiene mayor numeración en el carbohidrato, ¿okay?, que es el que está relacionado con en los grupos D y grupos L. ¿Sí? Recordar, pueden ir a mirar más atrás a qué nos referimos con eso. ¿Okay? Y habíamos quedado un poco en eso. Las moléculas que pueden formar ciclos de 5 y ciclos de 6, o sea que tienen la posibilidad de formar ambos tipos de ciclos, van a formar efectivamente los dos ciclos y se va a producir un equilibrio. Y vamos a ver un poco un ejemplo de cómo se produce ese equilibrio. Algo interesante es que los ciclos de 6 en realidad tienen una estructura conformacional muy parecida a la de los ciclos hexanos, es decir, tienen formas tipo silla, estables, ¿no es cierto? Y la estabilidad de estos grupos va a estar, ¿no es cierto?, relacionada con las mismas características de los ciclos, de las conformaciones de los ciclos hexanos, y vamos a tener que considerar la orientación de los grupos, si estos son ecuatoriales o si son axiales. ¿Okay? La orientación alfa o beta, por ejemplo, en la formación de una piranosa, puede generar dos orientaciones, ¿no es cierto?, donde todo el resto de la molécula es la misma. Fíjense que aquí están todos los OHs en orientación ecuatorial, que es lo más estable, y tenemos el alfa y el beta, y necesariamente el alfa y el beta va a requerir de que el OH en una orientación quede ecuatorial y en otra orientación quede axial. Por ejemplo, la beta, en este caso, tendría orientación ecuatorial, y la alfa, orientación axial. Esto no necesariamente es así, va a depender de la molécula ¿no es cierto?, y cuáles son los grupos que están unidos a él, o sea, qué carbohidrato específicamente. Y obviamente ahí va a haber una diferencia de estabilidad. En términos de estéricos, digamos, de volumen, la orientación ecuatorial debiese ser más estable que la axial. Sin embargo, muchas veces la orientación axial
genera algún tipo de interacción, a veces de puente de hidrógeno, etcétera, que puede estabilizar un poco la conformación y se puede dar que hayan, se pueden encontrar carbohidratos en donde el enlace o la orientación de este grupo es axial. ¿Okay? Recordemos que después, más adelante, vamos a formar enlaces con este OH del hemiacetal para formar acetales, es decir, aquí vamos a formar enlaces con un átomo de carbono, y cuando pasa eso, la orientación, ¿no es cierto?, de este grupo queda fija y no en equilibrio como es ahora. ¿Okay? Cuando nosotros formamos el hemiacetal está constantemente en equilibrio con su forma abierta, pero cuando se produce el acetal, ese equilibrio se desplaza completamente hacia el producto cerrado y se estabiliza el producto cerrado y por lo tanto la orientación se fija. ¿Okay? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con compuestos en donde hay enlaces glicosídicos de un carbohidrato con otro. Por ejemplo, esta molécula uniéndose con otra molécula igual, por ejemplo, a través de un grupo OH de más allá y se forma un enlace glicosídico. La orientación de ese enlace glicosídico, mientras ese enlace exista, va a ser la original y no se va a producir un equilibrio de abertura. ¿Okay? Eso es algo que es importante considerar, lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos tener una piranosa de una glucosa. ¿Ya? La glucosa, ¿no es cierto?, es una hexosa, y nosotros decimos, bueno, necesitamos formar una piranosa, la piranosa va a tener 6 miembros en el grupo, entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, y para formar el enlace, para que dé 6, tiene que ser este OH que está marcado aquí. Este OH es el OH del carbono, ¿no es cierto?, de mayor numeración. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros giramos esto hacia la derecha para que la orientación, ¿no es cierto?, nos dé formando el ciclo. Recordar, ¿no es cierto?, que estas estructuras de Fischer tienen los enlaces horizontales hacia adelante y los verticales hacia atrás. Por lo tanto, cuando yo giro esto hacia la derecha, de forma natural, se produce esta curvatura que es la que genera la ciclación. ¿Okay? Así que en ese sentido, la orientación de las estructuras de Fischer calza bien con las de Howard. ¿Okay? Entonces, cuando yo giro hacia la derecha, todo lo que está hacia la derecha queda hacia abajo, y todo lo que está hacia la izquierda queda hacia arriba. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el carbono 2 tiene un OH hacia abajo, porque tiene un OH a la derecha. El carbono 3 tiene un OH a la izquierda, y por lo tanto aquí queda el OH hacia arriba. ¿Okay? Respetando eso, yo obtengo, ¿no es cierto?, esta estructura que está acostada, y necesito formar un enlace con el oxígeno en el carbono 5, que quedó mirando hacia abajo porque estaba a la derecha en la estructura de Fischer. Por lo tanto, para poder hacer eso, yo voy a necesitar, ¿no es cierto?, que este oxígeno que está aquí gire para tomar la orientación del ciclo, que en este momento la tiene el carbono 6. Para hacer eso, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es girar este enlace diedro que está aquí, este enlace carbono-carbono que está aquí, yo lo giro, y al girarlo en esta orientación, ¿no es cierto?, que sería al contrario del reloj, yo voy a mover este OH hacia acá, este grupo se va a mover hacia acá, y este hidrógeno va a tomar la orientación del OH. Y eso es lo que está dibujado aquí. Ahora el oxígeno tiene la orientación, ¿no es cierto?, correcta, y puedo formar el enlace del hemiacetal, formo el enlace del hemiacetal, este carbono con hibridación sp2 ahora tiene una hibridación sp3, tiene, ¿no es cierto?, ahora un nuevo centro simétrico, y por lo tanto tengo dos opciones, tengo el OH hacia arriba y el OH hacia abajo. Tengo una versión beta y una versión alfa. ¿Cómo sé yo que la que tiene el OH hacia arriba es la beta? Porque si yo me devuelvo aquí, y yo miro para dónde está el grupo OH del carbono de mayor numeración, carbono asimétrico de mayor numeración, es este OH que está aquí, está mirando hacia abajo. Y en este dibujo que está aquí, el OH está hacia arriba, por lo tanto está en orientaciones contrarias, es la beta.
Aquí está mirando hacia abajo, orientaciones iguales, alfa. ¿Ok? Aquí es importante porque la molécula final no tiene el OH para poder uno mirar directamente aquí, porque ese OH se está formando, se está usando para formar el ciclo, pero sí está un poquito más arriba en mi dibujo, ¿no es cierto?, de cómo hice yo esta ciclación. ¿Ok? ¿Dudas? ¿O se entiende? Vale. Se entiende, profe. Ya. Entonces, cuando yo forme una estructura tipo piranosa, por ejemplo, en este caso se formó la beta de galactopiranosa. Aquí yo tengo la estructura de la beta de galactopiranosa, tiene el OH hacia arriba, y tiene abajo, arriba, arriba, arriba. ¿No es cierto? Esta es la estructura que tiene la beta de galactopiranosa. Si yo ahora quiero dibujar la forma conformacional, que es la forma que efectivamente va a tener una galactopiranosa, entonces yo tengo que formar esto y llevarlo a una silla. ¿Okay? Entonces, lo lógico aquí es simplemente dibujar una silla, como está acá, y empezar a colocar los grupos. Si yo dibujo la silla de esta manera, aquí voy a tener este carbono, y este carbono va a tener una forma, un grupo ecuatorial y un grupo axial. El OH queda en forma ecuatorial porque en este carbono la orientación que está más hacia arriba es la ecuatorial. Y por eso dejo este OH que mira hacia arriba, ecuatorial. En el carbono que sigue, yo también voy a tener una orientación ecuatorial y axial. Pero la orientación que mira hacia arriba, ¿no es cierto?, es la axial, la que está más hacia arriba, y la que está más hacia abajo es la que está en OH, que es la que está ecuatorial. Entonces, lo importante es que esto no cambie cuando ustedes pasan de la estructura de Howard a la estructura de conformación, tipo silla. ¿Okay? Entonces, esto H está hacia arriba, aquí también está hacia arriba. Aquí el OH está hacia abajo, aquí también está hacia abajo. ¿Okay? Entonces, no necesariamente hacia arriba es axial, o hacia abajo es axial, o hacia arriba es ecuatorial, etcétera, etcétera. ¿Okay? Sino que tienen que ver el caso a caso. ¿Okay? Lo importante es que estas posiciones relativas, es decir, que si aquí mi OH está más arriba que el hidrógeno, esto siga siendo igual acá. ¿Okay? Y para cualquier silla yo voy a tener dos posiciones, ¿no es cierto? Voy a tener esta silla y voy a tener una que se da por la inversión de la silla, por el ring flip, ¿no es cierto? En donde esto sube, esto baja, obtengo nuevamente otra silla en donde todas las orientaciones ecuatoriales son axiales y viceversa. Si yo ahora hago un análisis de cómo está esto, me voy a dar cuenta que esta molécula de acá tiene tres grupos OH hacia arriba, perdón, dos grupos OH hacia arriba y un CH2OH que es más voluminoso aún hacia arriba, versus esta que está acá, que tiene solamente un grupo OH en posición ecuatorial, perdón, axial. Por lo tanto, yo asumo que esta es una orientación más estable. ¿Ok? Y es probablemente la que va a predominar en solución, digamos. Si es que esto yo lo llevo, si yo tomo D-galactosa y la coloco en solución acuosa, lo más probable es que haya una alta proporción de esta beta D-galactopiranosa en esa orientación específica. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en la realidad, podríamos hacer? ¿Qué pasa si yo tomo la ribosa, la D-ribosa, y la disuelvo en agua? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, la D-ribosa va a estar continuamente abriéndose y cerrándose para formar tanto formas furanosas, como las que están a la derecha, como piranosas que están a la izquierda. Como ustedes pueden ver, la orientación, digamos, furanosa puede ser alfa o beta, y la piranosa también puede ser alfa o beta. Y en este caso se da que la orientación beta piranosa es la que está en una mayor proporción en el equilibrio, la sigue la forma alfa también piranosa, pero también está muy parecido la forma beta furanosa,
y la menos estable de las formas cíclicas es la alfa furanosa, que tiene solamente un 6%. Fíjense, y esto es lo interesante, de que la forma abierta, que es como conocimos originalmente a nuestros carbohidratos, es menos de un 1%. Y eso es tremendamente relevante porque nos da una idea de por qué era tan importante que entendiéramos cuál era esta formación de estos ciclos, porque en la práctica esta forma abierta no existe. ¿Okay? Existe como una estructura, digamos, de paso, más que como una estructura, digamos, estable. ¿Okay? Vale. Me avisan si tienen alguna duda, ¿ok? Hay de toda esta, digamos, podríamos decir, de todo este fenómeno de la formación del hemiacetal, la abertura y cerrado, ¿no es cierto?, de estas estructuras cíclicas, se da un fenómeno que es un fenómeno físico, que se conoce como mutarrotación. ¿Okay? ¿Qué es la mutarrotación? La mutarrotación es el cambio de la rotación óptica que sufren estos compuestos al ser disueltos en una solución acuosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando uno tiene una estructura, digamos, cristalizada, esa estructura cristalizada por un tema físico-químico tienden a estructurarse de una cierta manera. ¿Okay? Por dar un ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, la glucosa y yo la cristalizo, me va a dar una estructura cristalina de una forma específica. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, que es la alfa de glucopiranosa. Y esta estructura que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, va a estar 100% digamos, en mi estructura sólida. ¿Okay? Si yo tomo esto y lo disuelvo en agua, y tomo la rotación óptica muy rápidamente, lo que yo voy a obtener, ¿okay?, va a ser una rotación óptica que va a ser equivalente a este número que está acá, más 112.2. ¿Okay? Sin embargo, si yo dejo que esto se estabilice, que este equilibrio se estabilice, y después voy y mido la rotación óptica una hora después, por ejemplo, me voy a encontrar con que voy a obtener una rotación óptica que es considerablemente menor a la original, pero no tan chica como esta que estoy mirando acá. ¿Okay? Y si por otro lado yo tomo una beta de glucopiranosa sólida y hago exactamente el mismo experimento, yo tomo esto que está aquí y lo llevo, y lo coloco en solución y mido la rotación óptica, rápidamente voy a obtener este valor de aquí, pero si espero en un cierto tiempo, este valor va a empezar a aumentar y va a llegar a un valor en equilibrio que va a ser mayor a este, pero nunca tan grande como este que está acá. Y lo más interesante es que ambas formas sólidas, cuando yo hago el efecto y después mido la rotación en solución, me voy a encontrar con que ambas terminan mostrando la misma rotación óptica intermedia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ya eso nosotros le llamamos mutarrotación, porque hay un cambio o una mutación en la rotación óptica, algo que normalmente las moléculas no sufren. ¿Ya? Si yo tomo una molécula quiral y mido su rotación óptica una vez disuelta y después la sigo midiendo, no se produce ese cambio. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se produce esta mutarrotación? Porque si ustedes miran aquí, la alfa de glucopiranosa es un estereoisómero específico de esta molécula que está aquí, ¿no es cierto? Una estructura, ¿no es cierto?, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 centros asimétricos. Si yo miro la beta de glucopiranosa, es también una estructura cíclica que tiene los mismos grupos, pero que cambia la orientación en uno de sus grupos. Si ustedes se recuerdan de lo que vimos en estereoquímica del curso anterior, se van a recordar que cuando yo tengo una molécula que tiene varios centros asimétricos y solo uno de ellos cambia, la relación que hay entre ellos es de diastereoisómeros. ¿Okay?
Y los diastereoisómeros son estereoisómeros que no son enantiómeros. Y la rotación óptica entre diastereoisómeros cambia, pero no como, digamos, el mismo número con rotación, con giro contrario, digamos, opuesto. ¿Qué es lo que sucede con los enantiómeros? Con los enantiómeros yo tengo un enantiómero que tiene, por ejemplo, la alfa D glucopiranosa. Yo tomo la rotación, me da más 112.2. Si yo mido la rotación óptica de su enantiómero, es decir, donde todos los grupos están invertidos, voy a obtener una molécula que va a tener rotación menos 112.2. ¿Okay? Esto que yo estoy viendo aquí no tiene esa misma relación porque no son enantiómeros entre sí, son diastereoisómeros. Entonces, al ser diastereoisómeros uno del otro, tienen rotaciones ópticas distintas. Pero lo interesante es que cuando yo las tomo y las disuelvo en una solución acuosa, se va a establecer un equilibrio en donde va a haber una cierta cantidad de alfa y una cierta cantidad de beta, porque hay un equilibrio intermedio que es la forma abierta. Entonces, si yo tengo 100% de esto y lo coloco en solución acuosa, se va a establecer el equilibrio y me va a dar, por ejemplo, 60-40. ¿Okay? Y esa mezcla 60-40 no va a tener ni la rotación óptica de este, ni la rotación óptica de este, sino que un número intermedio, porque voy a tener tanto moléculas de una y de la otra cuando estén haciendo la medición física. Y por lo tanto voy a tener un número que va a ser un promedio de ambas. ¿Okay? No necesariamente un promedio 1 a 1, sino que puede ser un promedio con una proporción, ¿ya? Que va a depender del equilibrio. Recordemos que el equilibrio depende de las estabilidades de cada uno. Y si yo parto desde la otra punta del equilibrio, voy a establecer exactamente el mismo equilibrio. ¿Okay? No importa de dónde parta, yo siempre establezco el mismo equilibrio. Por lo tanto, si yo pesco esta y genero el mismo equilibrio, voy a obtener nuevamente una solución que tiene la misma proporción de ambas cosas disueltas y por lo tanto la misma rotación óptica. Entonces, en la práctica lo que va a suceder es que yo puedo tomar dos cristales distintos, la alfa D glucopiranosa y la beta D glucopiranosa, y cuando las disuelvo, ambas muestran el fenómeno de mutua rotación y ambas llegan a una rotación óptica conjunta, que es la misma independiente de dónde parta o de un lado o del otro. ¿Cuál es la consecuencia física de la mutua rotación o para qué sirve, podríamos decir? La mutua rotación normalmente se puede utilizar como un indicativo de la presencia de un carbohidrato que tiene un grupo con la posibilidad de abrirse. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Aquí evidentemente tenemos en el caso de la glucopiranosa, nosotros tenemos un grupo que se está abriendo y cerrando. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un glicósido? Tenemos un carbohidrato que es un disacárido, por ejemplo. Los disacáridos, vamos a ver ahora, se pueden unir a través de los carbonos anoméricos, y cuando lo hacen, ambos carbonos anoméricos se convierten en acetales, y la posibilidad de abrirse se pierde. Pero hay otros carbohidratos en donde se utiliza uno de los carbonos anoméricos y el otro no. En esos casos, el carbono anomérico que mantiene la posibilidad de abrirse va a permitir la mutuorotación de esa sustancia. Entonces, la posibilidad o digamos el fenómeno de mutuorotación en un carbohidrato se utilizó por muchos años como una prueba de que ese carbohidrato tenía un grupo que podía abrirse. ¿Okay? Se utilizan otras digamos, técnicas para determinar eso también, químicas, como por ejemplo la reactividad del grupo aldehído. Y el grupo aldehído, como normalmente tiene la posibilidad de oxidarse fácilmente, se dice que es reductor. ¿Okay? Entonces, también se hace la distinción entre carbohidratos reductores y carbohidratos no reductores. Los carbohidratos reductores son aquellos que tienen la posibilidad de tener un aldehído libre, es decir, aquellos que todavía tienen un hemiacetal en su estructura, y los no reductores son aquellos que, al formar un enlace glicosídico a través de su carbono anomérico,
ya no tienen la posibilidad de formar un aldehído y por lo tanto no tienen la posibilidad de reducir a un reactivo que yo coloco. ¿Ok? ¿Dudas al respecto de esto? ¿No? Profe, Dígame. yo no entendí muy bien esos números de abajo, como qué pasa en la molécula, como que no, eso no entendí. ¿Pero Como que no. te recuerdas de lo que es la rotación óptica? O sea, algo sí, pero es que como que no logro imaginar como qué le pasa a la Lo que molécula. pasa es que no es que le pase algo. Tú tienes que pensar de que la molécula cuando está en una estructura sólida, ¿ya? Está ordenada. ¿Ok? Piensa en, digamos, en un grupo de libros iguales. Tú tienes todos los libros iguales, orientados de una cierta manera, todos empaquetados para que entren en una caja. ¿Ok? Así funciona la estructura cristalina de las moléculas. Las moléculas se ordenan de una cierta manera, se colocan y se van ordenando para poder entrar en una estructura que se puede repetir en el espacio. Y por eso quedan un cristal. ¿Ya? Cuando tú tienes una molécula que está en solución, esa estructura ordenada, cristalina, desaparece. Y las moléculas toman flexibilidad, toman más vibraciones, pueden girar, pueden hacer lo que quieran. ¿Ok? Esa libertad le permite a esta molécula que estaba cerrada abrirse y empezar a tomar el equilibrio que le corresponde. Porque si yo tengo un hemiacetal que tiene una orientación y ese hemiacetal se puede abrir y cerrarse nuevamente para formar otra orientación, es decir, el alfa se abre para formar el beta y el beta se abre para formar el alfa, eso se puede dar en la solución acuosa y no en la estructura cristalina donde no tiene espacio para hacer eso. ¿Ok? Entonces, en solución, tú puedes observar una propiedad física que te permite ver cómo esas estructuras empiezan a tomar un equilibrio y empiezan a convertirse en otra cosa. Porque en la práctica lo que tú estás haciendo es tomar una molécula que es la alfa y la estás convirtiendo parte de ella en beta hasta formar un equilibrio en donde se produce una orientación alfa y beta. Ya vimos que en el caso, por ejemplo, de la ribosa, no solamente se forman las formas glucosa, o sea, perdón, piranosas, sino que también se forman las furanosas. Y esas son nuevamente otras moléculas que también van a tener sus propias rotaciones ópticas, y cuando yo mido todo, tienes que pensar, cuando yo mido la rotación óptica, yo estoy haciendo pasar luz a través de una solución, ¿ya? Y esa luz que está pasando por ahí se va encontrando con todas estas moléculas, unas mirando para arriba, otras mirando para abajo, otras aquí, otras allá, y cada una de esas le hace mover, ¿no es cierto?, el plano de luz polarizada, y cuando yo sumo todo eso, yo obtengo un promedio de todas esas moléculas, de todos esos movimientos que se produjeron en la luz cuando llego al otro lado. ¿Ok? Entonces, eso a mí me permite ver, de cierta manera, en este caso la rotación óptica me está mostrando que esa molécula tiene la posibilidad de hacer eso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo una molécula, digamos, por ejemplo, el mentol, ¿ya? Una molécula cíclica también, que tiene rotación óptica, yo la disuelvo, me da una rotación óptica, espero una hora y me sigue dando la misma rotación óptica. ¿Por qué? Porque el mentol también va a tener una estructura cristalina, cuando yo la disuelva, se va a disolver, pero su molécula no tiene la capacidad de cambiar su estructura química y convertirse en otro estereoisómero del mentol. ¿Okay? Y por lo tanto va a mantener su rotación óptica, porque cuando yo mida la rotación óptica, la luz cuando vaya pasando se va a encontrar con moléculas que son todas con la misma estructura tridimensional. ¿Okay? Mientras que cuando yo lo hago con este tipo de moléculas, la luz se va a encontrar con varios tipos de estereoisómeros. Voy a encontrar el alfa-glucopiranosa, la beta-glucopiranosa, la alfa-glucofuranosa y la beta-glucofuranosa. Y cada uno de esos estereoisómeros tiene su propia rotación óptica y por lo tanto interactúan distinto con la luz. ¿Okay? Entonces, empieza a imaginarte las moléculas no como están dibujadas aquí en la pantalla o en el papel, sino que empieza a tomarles la idea de una cosa física, ¿okay? De lo que realmente son, ¿no es cierto? De una estructura de partículas físicas. ¿Okay? ¿Queda así un poquito más claro? Vale, profe. Sí.
Gracias. Vale. Entonces, bueno, las cetosas las habíamos dejado de lado, y no es que las hayamos dejado de lado, simplemente todo lo que estamos hablando ahora en este momento se aplica perfectamente a las cetosas. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, las cetosas son iguales que las aldosas, pero en vez de tener un hidrógeno final, tienen un CH2OH. Y por lo tanto, este carbono de aquí deja de ser un aldehído y se convierte en una cetona. ¿Okay? Pero siguen teniendo las mismas propiedades y por lo tanto siguen formando las mismas furanosas, las mismas piranosas, la lógica para poder ciclarlas es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia, la única diferencia es que en vez de tener un hidrógeno aquí, ustedes van a tener un CH2OH. Entonces cuando ustedes ciclen, no recuerdo si es que tengo aquí aquí por ejemplo, cuando ustedes ciclen, la ribulosa, por ejemplo, que es una cetosa, cuando ustedes hagan la ciclación, en vez de que aquí quede un OH y un hidrógeno, va a quedar un OH y un CH2OH. Y, ¿no es cierto?, si esto es alfa o es beta, etcétera, etcétera, sigue exactamente igual que con el resto de los carbohidratos que habíamos visto con las aldosas. Entonces no tiene sentido que yo vuelva a ver todo para la cetosa porque es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué otros azúcares nos vamos a encontrar, sobre todo en sistemas biológicos? Bueno, nos vamos a encontrar con azúcares, por ejemplo, que les falta un OH. A esto se le conoce como desoxiazúcares. Uno bien conocido es la 2-desoxirribosa, ¿okay? En donde tenemos la ribosa, que tiene todos sus grupos donde los tiene que tener, pero en el carbono 2, el OH que tenía que estar aquí, que no recuerdo para dónde es, creo que es a la derecha, ya no está. Y se obtiene un hidrógeno. Entonces, es una ribosa, todo el mundo reconoce que es una ribosa, pero que le falta un OH. A eso lo llamamos una 2-desoxirribosa. ¿Ya? Y ese 2-desoxirribosa es lo que le da el nombre al ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Porque en vez de tener una ribosa, tiene una desoxirribosa en su estructura. ¿Okay? A diferencia del ácido ribonucleico, que tiene una ribosa que no está desoxi. ¿Okay? Una ribosa normal, podríamos decir. Aquí tenemos otra, que es una ramnosa. En la ramnosa, el OH que falta es el OH final, el del CH2OH. Y en vez de tener un CH2OH, tengo un CH3. Esta es una 6-desoximanosa, L-manosa, y se le conoce como L-ramnosa. ¿Okay? Entonces, el numerito nos indica cuál es el carbono que tiene el OH de menos, ¿no es cierto? Y el desoxi nos indica qué es lo que sucedió ahí. ¿Vale? Otros azúcares que también tienen modificaciones. Hay muchos azúcares que tienen enlaces amino. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, o amida también. A eso se les conoce como aminoazúcares. Por ejemplo, tenemos una glucosa en donde se modificó el OH que había aquí, tiene un grupo amino, y ese grupo amino está acetilado, es decir, estamos formando una amida, una acetamida. Entonces este compuesto se le conoce como N-acetil, porque estoy acetilando el grupo N, de glucosamina, que sería la glucosamina que está acá, todo el resto con el grupo amino. ¿Okay? Y esta glucosamina, ¿no es cierto?, es lo que, o es el monómero de un polímero que se conoce como quitina, que que está, ¿no es cierto?, como es parte del esqueleto de los insectos, digamos, de la estructura como sólida, como dura de los insectos. ¿Okay? Aquí hay otro grupo amino, la daunosamina, que ustedes la van a encontrar unida a compuestos como la daunomicina y la andrimicina, que son compuestos para quimioterapia.
¿Ok? Entonces aquí también tenemos una molécula que si ustedes la miran bien, es un aminoazúcar, ¿no es cierto? Pero también es un desoxiazúcar. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un CH3, cuando aquí lo que debería haber es un CH2OH. ¿Ok? Entonces aquí ya se empieza a poner un poco complicado empezar a saber exactamente de qué azúcar venía, podríamos decir. ¿Ok? Pero si nosotros reemplazamos aquí el OH y reemplazamos aquí esto por CH2OH y abrimos esta estructura, probablemente podríamos ir a mirar cuál exactamente es el carbohidrato de dónde venía, podríamos decir. ¿Ok? También hay lo que se conoce como carbohidratos de cadena ramificada. Son carbohidratos en donde hay un enlace carbono-carbono adicional, o un carbono adicional en la estructura. ¿Okay? Aquí tienen el caso, por ejemplo, de la apiosa, ¿no? Que ustedes lo van a encontrar como parte de también polímeros polisacáridos en las paredes celulares de diferentes plantas. Y aquí en este caso tenemos la estructura de una aldosa, ¿no es cierto? Clásica de una aldosa, pero en vez de tener un OH hidrógeno, tenemos un OH CH2OH, es decir, aumentamos el número de átomos de carbono ramificando la estructura, porque ahora en la práctica tenemos dos CH2OH sobre el mismo carbono, ¿okay? Que no es lo normal. Este de aquí es la vancosamina. Nuevamente, un carbohidrato que también ustedes lo encuentran en un fármaco que es la vancomicina, un antibiótico bastante potente. Esta molécula, ¿no es cierto?, tiene un grupo ramificado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo un enlace, aquí debería haber un hidrógeno, y tengo un CH3, aumenté el átomo de carbono, generé una rama de carbono aquí en la estructura del esqueleto de carbonos. Es un aminoazúcar, ¿no es cierto? Porque reemplacé este OH por un grupo amino, y también es un desoxiazúcar, porque aquí eliminé un grupo OH y tengo un CH3 solamente. ¿Ok? Ahora, ustedes se van a dar cuenta y después probablemente van a saber mucho, lo van a conocer de forma mucho más profunda que yo, pero es muy común encontrar este tipo de moléculas en fármacos, en moléculas que tienen actividad biológica, porque los carbohidratos tienen digamos, una función bien interesante de reconocimiento celular, en donde las células van reconociendo muchas veces moléculas o células o etcétera, a través de carbohidratos que están en la pared celular. ¿Okay? Entonces, muchas veces digamos, el hecho de que estén estos carbohidratos y que estos carbohidratos tengan ciertas estructuras específicas, permite que muchos de estos compuestos tengan actividad biológica y a veces dependen más de eso que de la estructura de la molécula finalmente. ¿Okay? Así que es bien interesante esa parte, digamos. Ahora, esta parte es importante. Todos estos carbohidratos que nosotros estamos viendo son muchas veces las formas monoméricas de estructuras ya sea más grandes o derechamente poliméricas. ¿Okay? Pero muchos de ellos simplemente forman enlaces con otras moléculas. Pueden ser otro carbohidrato, pero también pueden ser otras moléculas que no son carbohidratos. ¿Okay? Y ahí el enlace que se produce es un enlace que se conoce como glicosídico. ¿Ya? Y este enlace glicosídico se puede dar tanto a través de un enlace con un oxígeno, lo que se conoce como un enlace O-glicosídico, puede ser también con un nitrógeno en un enlace N-glicosídico, y puede ser incluso con un átomo de azufre como un S-glicosídico. Entonces, esto lo que hace es pasar de la estructura de hemiacetal a una estructura de acetal en el caso de los oglicósidos, o una estructura equivalente híbrida, ¿no es cierto?, para los N-glicósidos y los S-glicósidos. Aquí hay algunos ejemplos. Está la linamarina, ¿ya?, que es una estructura, es un oglicósido que ustedes lo van a encontrar en las papas. Ustedes saben que las papas son un tipo de papa particular, pero ustedes saben que las papas son fuentes importantes de carbohidratos, y en este caso este carbohidrato no está abierto, sino que está formando un enlace con esta estructura
que tiene un grupo ciano, y forma un enlace glicosídico, ¿no es cierto?, con un oxígeno. Entonces, ahora yo no tengo un hemiacetal, sino que ahora tengo un acetal. ¿Okay? En la adenosina, ¿no es cierto?, que es un nucleósido, yo tengo este carbohidrato, ¿no es cierto?, y este carbohidrato nuevamente tiene los grupos OH, todo lo mismo, aquí lo estamos viendo en una fórmula de Howard. Yo tengo ahora un enlace N-glicosídico, en donde el carbono anomérico está formando un enlace con un nitrógeno, y esto deja de ser un hemiacetal, esto deja de tener la posibilidad de abrirse de forma normal, ¿no es cierto? Y por lo tanto estos son moléculas que ya no tienen mutorrotación, estos son carbohidratos que no son reductores, no tienen la capacidad de tener un aldehído libre, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se conocen estos son como glicósidos. ¿Okay? En la adenosina, este carbohidrato está formando un enlace con una molécula que se conoce, una molécula que es conocido, ¿no es cierto?, como bases nitrogenadas, que es una serie de moléculas de piridinas, pirimidinas, etcétera, que las vamos a ver más adelante cuando veamos nucleósidos y nucleótidos, ácidos nucleicos. ¿Okay? Y está también esta molécula que es la sinigrina, que es un S-glicósido, y este es el S-glicósido que le da este sabor picante bien interesante que tiene la mostaza y el rábano, ¿no es cierto?, que es un sabor bien, bien característico de este tipo digamos, de alimentos, que está, ¿no es cierto?, relacionado con el azufre y este S-glicósido que está aquí. Muchas veces, y esto es también interesante, si ustedes se fijan, muchas veces estas moléculas que están aquí, las que están uniéndose a los grupos, digamos, a los carbohidratos, son moléculas poco polares. ¿Okay? Recordémonos que las moléculas polares son moléculas que tienen grupos que pueden interaccionar fácilmente con otros grupos polares, como las moléculas de agua o los alcoholes, etc. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos y estamos trabajando con sistemas biológicos, una molécula apolar, es decir, una molécula que se lleva mejor con un disolvente orgánico o como una grasa, por ejemplo, va a tener serios problemas tratando de disolverse en un sistema acuoso, como un sistema biológico. Entonces, ¿cómo este tipo de moléculas puede estar en un sistema biológico? Muchas veces el sistema biológico lo que hace es precisamente formar estos glicósidos, en donde a la estructura lipofílica, podríamos decir, la estructura apolar, se le une una estructura tipo carbohidrato que tiene muchos OHs y por lo tanto es muy soluble en agua. ¿Okay? Entonces muchas veces este tipo de moléculas en la práctica forman estas estructuras glicosídicas solo con la única función de permitir que puedan moverse a través de un sistema biológico acuoso. ¿Okay? Y eso es la razón de por qué ustedes van a encontrar muchos fármacos y muchas moléculas que tienen sus estructuras unidas a sistemas de carbohidratos, y en realidad el carbohidrato lo que está haciendo esencialmente es permitir que la molécula sea capaz de estar soluble en una solución acuosa. ¿Okay? Así que eso es bastante interesante. Ahí hay como podríamos decir, un truco químico que utilizan muchas veces los sistemas biológicos para poder trabajar con moléculas que no son solubles en un sistema acuoso. Recuerden que en realidad los sistemas, el agua como disolvente para las moléculas orgánicas es muy malo, porque la gran mayoría de las moléculas orgánicas no es soluble en agua, le cuesta mucho interaccionar con el agua. Necesitan estos grupos OH, grupos amina, etcétera, para poder tener interacción con el agua. Entonces, ¿cómo sobrellevo eso? Uniendo este tipo de moléculas a otras. Ese es un truco que, por ejemplo, se utiliza en las grasas que tenemos que nosotros necesariamente tener dentro de nuestra dieta, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, para nosotros poder tener, por ejemplo, lípidos, ¿ya? Muchos de estos lípidos se unen a otras moléculas que permiten que esas sustancias puedan atravesar de un lugar al otro sistemas biológicos. ¿Ya? Como yo tomo una molécula como por ejemplo el colesterol, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos esteroides, es una molécula
tremendamente lipofílica, totalmente insoluble en agua, y sin embargo el cuerpo la utiliza y la mete adentro de las células, la saca, la lleva, ¿no es cierto?, al hígado, la procesa, y tiene un truco para hacer eso, y no es precisamente tener simplemente al colesterol dando vueltas así de forma libre, digamos. ¿Okay? Entonces, está más o menos claro el tema esto de de la formación de aldehídos, hacia la formación de hemiacetales para la forma cíclica y acetales eventualmente para la formación de los enlaces glicosídicos. Eso ya lo comentamos bien. ¿Okay? Aquí hay una serie de reacciones que en realidad no las tengo aquí, pero no las vemos mucho, pero las vamos a comentar igual. Hay algunas reacciones que se pueden dar a nivel químico que se utilizan para ya sea identificar grupos o la posición, podríamos decir, identificar si existe o no un grupo en una sustancia. Y en los carbohidratos, por ejemplo, nosotros podemos ver la capacidad que tiene un carbohidrato, por ejemplo, de formar un acetal cuando está la presencia de un hemiacetal. Entonces, por ejemplo, si yo trato glucosa en metanol con un poquito de ácido clorhídrico, lo que voy a estar haciendo es hacer la reacción que es la segunda parte de la formación de acetales, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una acetal, o sea, cuando yo quiero formar un acetal, yo primero tengo un aldehído o una acetona, un grupo OH, se produce un hemiacetal primero, y después el hemiacetal reacciona con el ácido clorhídrico, forma un carbocatión, y después viene el alcohol y reacciona nuevamente con él, y forma en este caso un acetal, que es un glicósido, en donde es un O-glicósido, porque estoy formando un enlace con un oxígeno. ¿Okay? Este es un metilglucopiranósido, ¿okay? Y puedo tener la forma alfa y la forma beta. ¿Okay? Fíjense que siendo este axial, es el producto mayoritario, casi un 50%, y lo otro solamente se da en rendimiento, 49% de rendimiento, y el otro se da solamente de forma minoritaria. Es interesante eso. ¿Ya? ¿Cómo se da eso? Se da el mecanismo que lo permite, es el mismo mecanismo que ya habíamos visto para la formación de acetales. Si no lo recuerdan, les solicito que lo vayan a ver también en el curso anterior, está todo abierto todavía. Y ustedes pueden ver que tiene, ¿no es cierto?, el grupo OH del hemiacetal. Cuando está en un medio ácido, ese OH se protona y sale como grupo saliente, se forma un carbocatión que se estabiliza de esta manera, ¿no es cierto? Y este carbocatión es el que reacciona con el alcohol, que va a estar en un exceso, ¿no es cierto?, en la solución, y forma el acetal. Entonces nosotros podemos formar acetales de compuestos abiertos y estabilizar, ¿no es cierto?, una estructura. Ahora, obviamente, dependiendo de por dónde entra, es la orientación del grupo que queda. Puede entrar por abajo y me da el alfa, o puede entrar por arriba y me da el beta. Si ustedes se fijan, eso que entre por abajo o entre por arriba ¿no es cierto?, va a depender de la estabilidad de los grupos que están entrando ahí. Y en este caso se da mucho más fácil que se dé esta forma axial que esta forma ecuatorial. Ahí hay un tema de energía, de estabilidad de los estados de transición, volúmenes, etc. Pero la realidad es que en la práctica se da mucho más el beta, el que tiene la orientación axial, que el que da la orientación ecuatorial. ¿Okay? Eso es para que lo tengan en consideración en términos de los mecanismos. ¿Okay? Ahora, cuando estas formas glicosídicas se dan entre carbohidratos, hablamos de disacáridos, oligosacáridos o derechamente polisacáridos. ¿Okay? Entonces, estos enlaces, que también son enlaces glicosídicos, se pueden dar entre, por ejemplo, el carbono anomérico de un carbohidrato y el OH de cualquiera de los OH de otro carbohidrato. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos dos
glucopiranosas. Estas dos glucopiranosas pueden reaccionar para formar un enlace glicosídico entre ellas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo utilizo una beta de glucopiranosa con SOH hacia arriba, ¿okay? Y reacciona con el OH4, que sería el OH 1, 2, 3, 4, que sería este OH que está aquí, ¿no es cierto? Por eso que está mirando hacia abajo aquí, este dibujo está mirando hacia abajo. Se forma ese enlace, si este OH está hacia arriba, es decir, esta era la beta la que estaba reaccionando, entonces obtengo un disacárido específico. Pero si yo tomo esta misma glucopiranosa, pero ahora utilizo la forma alfa de la glucopiranosa para formar el enlace glicosídico, voy a obtener otro carbohidrato, que la única diferencia que va a tener con el anterior es que van a tener una orientación distinta de este centro simétrico específicamente. Entonces, lo que vamos a tener nuevamente va a ser un par de diastereoisómeros, moléculas que son idénticas en todos sus carbonos asimétricos, excepto en uno. Y este enlace, ¿no es cierto?, 1,4-glicosídico, lleva entonces a la formación de una molécula que se llama maltosa, cuando tiene la orientación, ¿no es cierto?, de la orientación alfa, y celobiosa cuando está en orientación beta. ¿Okay? Esto, aunque pareciese ser una simple, digamos, sutileza química, algo que el profe se está dando el gusto de mostrar en orientaciones, o de estereoquímica, digamos, pero en realidad tiene una tremenda importancia a nivel biológico. Esas orientaciones cambian completamente muchas veces las propiedades biológicas de los carbohidratos, y no da lo mismo tener una maltosa que tener una celobiosa. Entonces, no solamente tienen propiedades biológicas distintas, sino que es muy probable que a nivel biológico se dé una y no la otra, o se dé una en una cierta circunstancia y no en otra. ¿Okay? Y eso se produce porque hay enzimas específicas que son precisamente las que forman estos enlaces glicosídicos, y estas enzimas forman estos enlaces glicosídicos en una orientación específica. Es decir, simplemente una enzima va a tomar 2-glucospiranosa, o 2 glucosas en realidad, y va a formar, por ejemplo, una maltosa y no una celobiosa, o al contrario. Y lo mismo se da al revés. Es decir, vamos a encontrar enzimas que son específicas para romper enlaces 1,4-glicosídicos con una orientación alfa, y otras enzimas que son específicas para otros enlaces 1,4-glicosídicos con orientación beta. Y eso significa que esa enzima va a específicamente, por ejemplo, romper un enlace glicosídico de la maltosa, pero no de la celobiosa, y al contrario. Es decir, a nivel biológico, estas sutilezas toman una importancia bastante grande. ¿Okay? Son tremendamente relevantes. Profe, Dígame. ahí que sea un enlace alfa o beta, ¿de cuál carbohidrato depende? Bueno, lo que pasa es que los dos son el mismo carbohidrato. ¿Ya? Esto es un disacárido del mismo monosacárido, digamos, del mismo carbohidrato original. Pero la única diferencia es cómo se unen. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que unir estas dos moléculas tal cual como están, en la maltosa, en donde la orientación es alfa, ¿okay? Lo que tendríamos sería esta molécula por un lado y esta otra por el otro, formando un enlace entre los dos oxígenos, entre este y entre este. ¿Okay? Ahí tendríamos dos orientaciones para atrás. ¿Okay? Pero si yo tomo esta de aquí con la orientación hacia arriba y formo un enlace con este OH de acá hacia abajo, voy a volver a tener un dímero, digamos, de la glucosa, pero en donde la orientación de los grupos es distinta. Y eso me da ahora disacáridos que son distintos con nombres distintos. ¿Okay? En cierta manera pasa lo mismo que cuando ustedes tienen una aldosa, ¿no es cierto? Una hexosa, por ejemplo, que tiene un OH distinto que otro. Tienen nombres distintos. ¿Ya? Ya no es glucosa si es que uno de los OH se está mirando para otro lado.
Y esto es exactamente lo mismo, pero ahora multiplicado por 2. ¿Ok? Un solo H hace una distinción. ¿Ok? Acá, por ejemplo, podemos tener la celobiosa, ¿no es cierto?, que estábamos viendo hace un ratito atrás, pero también si cambiamos la orientación de este carbono de aquí, ¿no es cierto?, que sería este carbono de acá, si está hacia abajo, tenemos la celobiosa, pero si está hacia arriba, tenemos la lactosa. ¿Ok? Entonces la lactosa es una glucopiranosa unido a una galactopiranosa, en donde el enlace es beta 1,4-glicosídico. ¿Okay? Entonces, en los disacáridos podemos tener más de una opción, incluso si estamos formando los disacáridos a partir de los mismos monosacáridos. Y obviamente también van a ser distintos si es que el enlace que yo genero no es 1,4, sino que por ejemplo es 1,3 o 1,1. ¿Okay? Entonces, ahí voy a ir teniendo diferentes, puedo hacer diferentes combinaciones con incluso los mismos carbohidratos y generar moléculas distintas. ¿Okay? Entonces, aquí hay un ejemplo interesante de la especificidad que tienen las enzimas a nivel biológico. La lactosa, que es la que acabamos de ver ahí, es un disacárido entre una D-galactosa y una D-glucosa, en donde el enlace entre ellas es beta 1,4-glicosídico. Es decir, el OH del carbono anomérico de la galactosa tiene una orientación beta, ¿okay?, aquí hacia arriba, y está formando un enlace con el carbono 4 de la glucosa. ¿Okay? Entonces, esta molécula, si ustedes se fijan, va a tener mutorrotación. Voy a aprovechar de ir afirmando un poco ese concepto. Va a tener mutorrotación y va a ser reductora. ¿Por qué? Porque la molécula todavía tiene un hemiacetal que puede abrirse y generar un aldehído. Si eso sucede, entonces esto va a tener mutorrotación, es decir, va a cambiar la rotación óptica desde la estructura, digamos, cristalina a la estructura líquida, en solución, y además va a tener la posibilidad de reducir a un reactivo como el reactivo de Tollens u otros reactivos que vamos a conversar más adelante también. Entonces, ese tipo digamos, es importante que lo consideren, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que estos disacáridos, cuando nosotros nos alimentamos de ellos, ¿ya? Porque los carbohidratos en la gran mayoría de los casos van a estar como disacáridos o incluso como polímeros, como en el caso, por ejemplo, de la misma sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es un disacárido. Entonces, hay una enzima que se conoce como lactasa, que precisamente lo que hace es romper el enlace beta 1,4-glicosídico de la lactosa. En su sitio activo reconoce a la lactosa y rompe este enlace y forma los dos monosacáridos. Estos dos monosacáridos luego, la galactosa y la glucosa por separado, son, digamos, absorbidos en los intestinos por nosotros y podemos utilizarlos como fuente de energía. Sin embargo, y esto le sucede mucho a los perritos, y a los gatitos también, ellos tienen la lactasa, pero la lactasa se la está entregando, digamos, la tienen temporalmente al comienzo de su vida, precisamente con la intención de romper la lactosa que viene de la leche materna, ¿okay?, y utilizarla como fuente de energía. Sin embargo, una vez que dejan de mamar, pierden esa lactasa, porque no debiesen seguir comiendo lactosa. Si uno le da leche a un perrito o un gatito que ya está destetado, ¿no es cierto?, o a un gato o un perro adulto, lo más probable es que le dé churrete. ¿Okay? Y la razón de eso es que son intolerantes a la lactosa, esencialmente. Se convierten en intolerantes a la lactosa. Y la lactosa, al pasar por el tracto digestivo sin romperse, no es capaz de absorberse en el intestino y genera una serie de problemas digestivos, ¿no es cierto?, hinchazón, etcétera, porque seguramente empieza ¿cómo se llama?, a fermentar y todo un tema. ¿Okay? Entonces,
Y eso también le sucede a algunas personas que también tienen intolerancia a la lactosa y no pueden comer productos lácteos que tienen lactosa. ¿Ok? Y tienen que utilizar productos deslactosados. Y es porque no tienen una cantidad suficiente de lactasa que rompe este enlace. Ahora, es específicamente esta de aquí, porque ustedes si toman un té y le echan azúcar, van a estar tomando un disacárido también, ¿no es cierto? La sacarosa, y la sacarosa ustedes la van a poder perfectamente digerir porque hay otra enzima que rompe ese enlace glicosídico específicamente y van a poder absorber perfectamente esa solución. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe, Dígame. tengo una duda. Ese enlace del OH, ¿por qué es así como... Ah, esto lo único que está mostrando es de que está indefinido, podríamos decir. Es decir, para no dibujar dos veces, porque aquí podríamos haber dibujado el OH ecuatorial, o podríamos haber dibujado el OH axial. Pero la realidad es que la lactosa no tiene este OH ni ecuatorial ni axial, 100%. Es decir, va a haber una forma de la lactosa que tiene el OH ecuatorial y va a haber una forma de la lactosa que va a estar axial. ¿Por qué? Porque esto siempre está en un equilibrio. Entonces, esto de aquí es una simple representación de lo que realmente sucede. Y lo que realmente sucede es que esto está en equilibrio de la forma OH ecuatorial y la forma OH axial. ¿Okay? Entonces, hay un equilibrio entre una cosa y la otra. Ese equilibrio es el que precisamente le permite a la lactosa ser un carbohidrato reductor y tener mutuorotación. ¿Okay? Yo les comentaba de que hay reactivos que permiten saber si un carbohidrato es reductor o no. ¿Ya? Uno de esos, por ejemplo, que es el que más comúnmente del que más comúnmente se habla y el que normalmente se utiliza en el laboratorio, es el que se conoce como reactivo de Tollens. ¿Ya? El reactivo de Tollens es un reactivo que está hecho en base a plata, a una sal de plata. ¿Okay? Es un fulminato de no sé qué, hay que hacer una cosa más o menos. Hay que hacer una mezcla de varios reactivos y obtener una solución que tiene una sal de plata, más 1, y esta sal de plata, cuando se encuentra en presencia de un aldehído, se reduce, ¿okay? Un aldehído que es una solución reductora, podríamos decir, se reduce y pasa de plata 1 a plata 0. La plata 0, bajo las condiciones de reacción, se pega en las paredes de un tubo de ensayo o de un balón y se obtiene lo que se conoce como un espejo de plata. ¿Okay? Entonces, como que se pone plateado el vidrio. ¿Okay? Pero el vidrio tiene que estar bien limpiecito porque si no lo que se obtiene es simplemente como un polvo negro, ¿no? Que sería la plata metálica. No les va a salir ni un anillo, ni un aro, ni nada de eso. Simplemente los metales en realidad no son muy bonitos al principio. ¿Ya? Entonces, pero si está bien, digamos, bien hecho la reacción y todo, y no se hace muy rápido, la plata se deposita en las paredes del tubo y se obtiene un espejo de plata. ¿Ya? Entonces, ese espejo de plata es indicativo de que el carbohidrato que ustedes utilizaron era un carbohidrato reductor. Entonces, cuando se dice que da positivo al test de Tollens, de lo que se está hablando es que es una solución que tiene una sustancia reductora, que es capaz de reducir la plata 1 a plata 0. ¿Okay? Hay otros que generan, por ejemplo, hay otro que está en base a cobre, si mal no recuerdo, que uno utiliza un cobre más 2, por dar un ejemplo, y se produce una sal de cobre más 1 que precipita como un polvo de ladrillo rojo. ¿Ya? Todo esto son reacciones que se utilizaban hace muchos años, precisamente cuando existía ausencia de la posibilidad de hacer resonancia magnética nuclear, infrarrojo, todas las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pero que siguen siendo utilizadas como reactivos, como formas de test de campo y cosas por el estilo, que hoy en día se siguen utilizando y en bioquímica de hecho son bastante comunes para detectar muchas cosas. ¿Okay? Así que no hay que hacerle sacarle la importancia, digamos, porque tiene una lógica. La reactividad química muchas veces habla mucho sobre la estructura molecular de algo. ¿Okay?
Así que es súper interesante eso, ¿vale? Bueno, ahí están los polisacáridos, que son esencialmente unidades una al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra. Y aquí lo que tenemos también es glucosa, con enlaces beta-glicosídicos, ¿ya? Que son análogos a los de la celobiosa. Y estos enlaces 1,4, beta 1,4 glicosídicos, por ejemplo, nosotros no somos capaces de romperlos, no tenemos las enzimas. Y por eso que nosotros no podemos comer palitos, digamos, no podemos comer papel y alimentarnos. Fíjense que la celulosa esencialmente son glucosas, que son la base energética, ¿no es cierto?, de los sistemas vivos. Sin embargo, nosotros no podemos utilizarlo porque tendríamos que hacer una hidrólisis de estos enlaces. Ese mismo rompimiento del enlace, digamos, glicosídico que estamos viendo de forma enzimática, lo podemos hacer de forma química, de la misma manera como lo vimos cuando formábamos acetales. ¿Okay? Si ustedes se recuerdan, los acetales que se formaban, después reaccionan relativamente fácil en ácido acuoso, y se rompen esos enlaces y se produce el carbohidrato, digamos, original. ¿Okay? Así que y a esa reacción se le llama hidrólisis porque están metiendo una molécula de agua y se producen, ¿no es cierto?, los monómeros, en este caso glucosas. ¿Okay? Otros también son, por ejemplo, el almidón, etc. La misma quitina. ¿Okay? Aquí hay otros carbohidratos interesantes, por ejemplo, carbohidratos que son de la superficie celular, es decir, carbohidratos que tienen una funcionalidad un poquito más sofisticada. Aquí hay un caso, ¿no es cierto?, de un carbohidrato que está unido a una proteína, y esta proteína están, digamos, metidas adentro de la pared celular. ¿Okay? Entonces, sobresalen de la pared celular y son utilizados para, digamos, como una especie como de número de la casa, podríamos decir, afuera de la célula. ¿Okay? Entonces, con eso hay formas de poder identificar y entradas y salidas adentro de la célula, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes van a entender mucho mejor. Esa glicoproteína que está ahí mostrada, ¿no es cierto?, es la que se identifica por el virus de la influenza cuando se acerca a la superficie de una célula para atacarla. Entonces, ahí, cuando se reconocen ese tipo de targets, digamos, de dianas moleculares, entonces se pueden hacer cosas que permiten evitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, ese proceso biológico, ese proceso químico. ¿Okay? Pero probablemente la más interesante de los ejemplos que uno puede dar son las glicoproteínas de la superficie celular que están relacionadas con las células sanguíneas. ¿Okay? Todas las células sanguíneas tienen una proteína, y esta proteína se une a un polímero de carbohidrato, la N-acetilgalactosamina, y al final de este polímero hay una serie de carbohidratos finales que tienen ciertas modificaciones unos de otros. ¿Ya? Entonces, la estructura principal es la que se muestra aquí arriba, en donde tenemos un grupo oxígeno unido a un grupo R, que puede ser un hidrógeno, es decir, un grupo OH ahí, y en ese caso tendríamos simplemente un disacárido relativamente normal, es un desoxi, porque tiene ahí un CH3, pero no es más que eso. Pero también puede ser un poquito más complejo y tener un tercer grupo carbohidrato, ¿ya?, que puede tener esta forma, o puede ser la forma amida, ¿okay?, de la misma molécula. A ese tipo de estructuras glicoproteicas sobre esas células sanguíneas, distingue a las células sanguíneas en tipos. Las células sanguíneas que tienen esta estructura con un hidrógeno se les llama tipo O, las que tienen este carbohidrato normal se le dice tipo B, y las que tienen el grupo amida, se le dice tipo A. Y más otras cosas relacionadas con eso, se obtiene lo que se conoce como el grupo sanguíneo, ¿ya?, que puede ser A, B, AB o O. Y estos grupos sanguíneos definen la compatibilidad por estas células sanguíneas con el cuerpo, ¿okay?, específicamente con interacciones tipo antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Los anticuerpos del organismo detectan
las células sanguíneas que son del cuerpo con estos tipos de químicos, digamos. ¿Okay? Si yo coloco una sangre que tiene células sanguíneas de otro tipo, distintas a las que conoce el anticuerpo de ese organismo, lo que va a suceder es que se va a producir una digamos, una respuesta de anticuerpos sobre esas células, muchas veces bastante violenta, y si uno hace, por ejemplo, y se equivoca y se hace una transfusión con otro tipo de sangre, se puede producir un envenenamiento importante ahí, y se generan muchos problemas, ¿ya? Te puedes morir de eso. Entonces, las glicoproteínas son los antígenos que son detectados por los anticuerpos, ¿no es cierto? Y se generan aglutinaciones, y ahí se generan, se puede producir sangrado, se pueden producir coágulos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por eso y eso dice que se establece limitaciones prácticas a los procedimientos de transfusión, porque uno no puede simplemente transfundir cualquier tipo de sangre sobre cualquier organismo. ¿Okay? Y obviamente hay ciertos tipos de sangre también, después hay subtipos, ¿no es cierto? Está el O negativo, etcétera, etcétera, o positivo, la gran mayoría de la población es O positivo, pero está el O negativo también, y otros más raros, que obviamente definen muchas veces si la posibilidad de que te puedan hacer transfusiones, porque hay algunos que son bastante raros y no es fácil conseguir. ¿Okay? Lo mejor es ser el O positivo, me parece que, si mal no recuerdo. Profe, Dígame. eso cuando son positivo o negativo también tiene que ver con con la conformación de la... Mira, en principio si es tipo O positivo o negativo, probablemente no, porque ambos debiesen tener la misma glicoproteína, pero probablemente ese positivo o negativo está relacionado con otra cosa de la célula sanguínea. ¿Okay? bueno. Genética probablemente de otro tipo, pero ambas tienen el tipo O. Me parece que las que son súper raras son las otras dos, la B y la A. Bueno, profe, gracias. Ya, dejémoslo hasta aquí, chicos. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien? No, profe. Yo le quisiera consultar por el Teams. ¿Qué pasó? ¿Está creado ya el curso? Es que Es por lo menos yo no... es el mismo Teams. Ah, el mismo. Ya, ok, ok. Es el mismo Teams, donde simplemente agregué a los que me solicitaron agregar que no estaban en la lista. No he hecho una revisión así como para ver si hay alguien como para hacer un paralelo entre el Cibeduc y el Teams, pero es el mismo Teams. Lo único que hice fue tomar todo el contenido que teníamos del curso pasado y lo llevé a una carpeta. Cosa de que Claro. si ustedes quieren ir a ver, por ejemplo, una clase o un video o algo así, porque estamos hablando de algo y necesitan ver como referencia, pueden meter si están todos los capítulos de los libros, está todo igual. ¿Okay? Pero está metido en una carpeta ahora más atrás. Y en las carpetas principales ahora van a estar los contenidos de este curso. ¿Okay? Vale, profe. Eso, Muchas gracias. para que lo revisen. ¿Ok? Ya. Ya, chicos. Quedamos entonces, nos veríamos el miércoles, ¿vale? Vale, profe. Que esté Ya. bien. Profe, Dígame. ¿puede dejar de grabar? Ya. Que le quiero decir algo.